Bienvenidos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, una semana más a este vuestro rincón, este pequeño recuadro que tanto abre Canal 11 La Palma como Canal 4 Tenerife para este espacio de nuestro Palabras Mayores. Como cada semana hablamos con los verdaderos protagonistas de nuestra isla bonita, de esta isla de La Palma. En este caso nos encontramos en el municipio de Los Llanos de Aridane, más concretamente en La Laguna, para entrevistar a una bagañeta. Y dicen ustedes, bueno, vamos a ver, ¿por qué? Porque en este rincón en el que nos encontramos es donde ha vivido un momento muy bonito. Ella es María y aquí ha celebrado María su 90 cumpleaños. Sí, lo celebré el domingo pasado. ¿Y lo celebró aquí con toda la familia? ¿Qué? Con toda no, porque tengo una hija en Tenerife y tiene dos hijos había aquí y una nuera. Y los otros están todos allá porque se le murió el marido, que se fueron a trabajar para allá. Y se quedó viuda, y se quedó viviendo allá y no pudo venir porque un nietito se cayó del caballo. Y van a venir. Con 90 años me imagino que la familia será grandísima. No tuve sino 3 hijas. Y esa que vive en Tenerife tiene 11 hijos. 11. 11 hijos. Que se dice pronto. Sí. María, porque usted es bagañeta de corazón, de nacimiento o no, o me estoy perdiendo yo algo en la historia. No, yo nací en Lanzarote, en el pueblo de Aría. Pero vino mi padre y mi hermano el más viejo a trabajar para aquí, porque allí no se ganaba para comer. ¿De qué se vivía en ese entonces en Lanzarote? De que vivían, de lo que uno cogía en el terreno, poquito que tenía mi padre. De alveja, pues higo, tuno y cosas de esas así. Y mi padre vino para aquí a trabajar cuando la carretera de las Angustias. Y el hermano mío más viejo. Y allá nos quedamos. Mi madre, que en paz descanse, otro hermano mío y yo. Después mi padre se enfermó y nos mandó a buscar. Porque ustedes se quedaron en Lanzarote cuando él había venido a trabajar. Hasta que él dijera, perdón. Y entonces vinimos, tenía yo 8 años. Y en Lanzarote se usa la niña una gorra hecha de tela. Y mi madre me trajo con esa gorra, porque eso era un lujo de ese entonces. Y las niñas aquí se reían de mí cuando iba a la escuela. Porque aquí no se usaba eso. ¿Qué va? ¿Yo qué hacía? Perdona, que él bajaba de mi casa, papá me quitaba la gorra y la ponía en la bolsa. Para que no se rieran de usted. Y yo se lo decía a mi madre, me decía, ¿por qué están envidiosas? Que estaban envidiosas las chicas. Después, pues mi padre juntamos unas perritas y dice mi padre, vayan para allá a hacer la cocina más grande porque era muy pequeña la que teníamos. Mi madre tenía unos buenos muebles, porque mi madre era gente rica, pero se murió la madre y el padre se casó con otra y lo arruinó. Fuimos, hicimos la cocina más grande, se vuelve a enfermar mi padre con una culebra en la espalda, de un rayo de sol que le dio, trabajando.
Pues nos mandó a buscar y tuvimos que volver. En ese entonces, María, tengo yo una duda, porque usted me contaba que el padre de su madre se casó con otra Señora, con otra señora. En ese entonces, incluso, yo lo digo por desconocimiento total, porque no lo sé, incluso se usa, eso estaba bien visto, se veía bien el que... Pero la otra lo arruinó, trabajó los terrenos de ellos que no servían para nada, y mi padre y mi abuelo era rico, y lo arruinó. Y después vinimos para aquí otra vez cuando mi padre se enfermó. Ya después no volvimos más para allá nosotros. Pero ustedes cuando vinieron porque su padre estaba malo, ¿tenían intenciones de volver a Lanzarote o no? No, ya mi padre decía que no, que allá éramos aquello muy pobre, que era un sitio que le dicen Ye, y no daba sino pues alvejas, pues de lo que llovía, sí llovía. Y allí no había mucho trabajo para la gente pobre. ¿Usted recuerda su infancia en Lanzarote? ¿Cómo era la vida de una niña en Lanzarote? Pues a la escuela. Y la escuela estaba cerquita de mi casa. Y así la gente muy unida. Al lado de mi casa había una tienda pegada a la casa. Me daba a mi madre una perra y así, no, antes era en perra, no eran en dólares. Y yo las iba juntando hasta que me diera para comprar un chupete o lo que fuera. Con qué poco éramos felices, ¿verdad? Y después, pues sí, se enfermó mi padre y venimos para aquí. ¿Había diferencia entre una isla y otra, María, entre Lanzarote y La Palma? Bueno, pues yo aquí empecé a conocer mis amigas y eso no, pero aquí vivíamos también bien porque mi padre trabajaba, mi hermano, el más viejo, en la carretera de ahí de las Angustias. Y después trabajaron con los ingleses, no sé si ustedes les han oído nombrar. No, ¿cómo con los ingleses? Los ingleses eran un almacén que trabajaban con guanos y todas esas cosas, para los plátanos, que eran una gente que era de los ingleses, les decían, no eran de aquí, pero tenían todo eso. Y daban trabajo, hacían tareas, y sembraban plátanos, los embarcaban, pero luego estalló la guerra, y se embarcaron ellos, y eso se marcharon y dejaron eso. Los ingleses se fueron, porque estalló la guerra. Porque usted cuando vino de Lanzarote, vino a vivir a Tazacorte. A Tazacorte. ¿Es vagañeta de corazón? Sí, porque pues casi mi vida me la pasé aquí. porque vine de 8 años. Fue cuando mi padre se enfermó. Y nos fuimos otra vez a hacer la cocina más grande, porque éramos más chicas. Pues se pasaba sed porque no había agua, sino las aljibes, y llovía poquito. Después vinimos, tenía yo ya 11 años, ya después nos volvimos más. Nos quedamos aquí. Mi padre fue después al largo tiempo y vendió los terrenos allá y compró aquí la Cuesta Zapata más arriba. Hizo una casita y después ya no fui más para Lanzarote. ¿Y usted añora Lanzarote o no? No, yo fui a Lanzarote. ¿Cuántos años hace que fui? Y esta nieta mía, 2 años hace que yo fui con mi nieta, que tengo mi familia allá. Y fuimos para un hotel no me acuerdo, de Recife, no. Bueno, allá en Lanzarote tendría hoteles donde elegir.
No, nosotros fuimos para un hotel. Pero digo que hay cantidad, o sea que puede elegir No, en ese Lanzarote. sí, pero no fuimos sino a ver mi familia al pueblo de Aría, que ya está todo trabajado, porque antes eso era muy pobre, porque ya te digo, no llovía, sino de tiempo a tiempo llovía y se cogía el agua en las aljibes para tomar, y no se podía gastar mucho y bañarse uno. ¿Se da cuenta cómo van cambiando los tiempos? ¿En qué poco tiempo? Sí, ahora que fui yo, ahora agua por todos sitios, chorros de agua. Y ahí sí, Dios mío. Después, ahí en Lanzarote, cuando fui hace 2 años, fui al puerto de, espérate, ¿cómo se llama? Ay, y almorzamos mi nieta y yo en un sitio que había pescado y estaba la playa allí y se veían los tableros de pescado. Ay, me comí 2 cabrillas con papas arrugadas y pan. Qué rico. Ay, mi madre, qué bien lo pasemos allí. Para repetir en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a ir, pero como yo me enfermé, no vamos a ir. Pero si Dios quiere, yo pienso vamos a volver. Claro que sí. ¿Cómo vive una niña de 8 años cuando llega a La Palma? ¿Cómo se encuentra ella el pueblo de Tazacorte? Ay, pues la suerte que tuve que eran muy buenas amigas, que di con buenas amigas, porque yo allá también tenía mis amigas y mi familia, pero aquí también tuve buenas amigas, la gente era buena. Se respiraba un ambiente diferente quizás en Tazacorte. Yo siempre he dicho que Tazacorte quizás era un pueblo adelantado para su época, siempre fue adelantado. Por tener la tradición del mar, por donde entraban los barcos, no sé. Siempre tuve esa idea, esa imagen de antes. No, pues el puerto, yo para el puerto no iba mucho. Vivimos en Tazacorte, en la esquina, un sitio que le dicen en Tazacorte la esquina. Allí vivimos. Después fuimos a vivir para un sitio que le dicen La Romera. La Romera. Sí, pero bajando para el puerto. Ajá. Que es de don Juan Magdalena, que ya se murió. Ese nombre sí me suena, me lo han nombrado ya más veces. Sí, era una finca grandísima. Y fue mi padre al vivir para allí y trabajaba con ellos. Y el padre se llamaba don Pepe, el padre de don Juan Magdalena. Una gente muy buena. Pues ya la cosa ha ido cambiando, pero... Claro que sí. Sí. Claro que sí. Usted me hablaba antes de los ingleses y que justo cuando estalla la guerra ellos se van. Se fueron porque eran ingleses y estalla la guerra y marcharse. ¿Cómo se vivió la guerra Mal. en La Palma? ¿Sí? Sí, porque pues no había trabajo. Mi hermano el más viejo estaba para la guerra, iba ya a salir del cuartel cuando estalló la guerra. Y se pasó pues mal, porque no había trabajo. ¿Y cómo se vivía en ese entonces? ¿Cómo se vivía? ¿Tú sabes con qué endulzábamos el agüita? Con caramelo, porque no había azúcar. Porque como había guerra no había nada, no venía nada. Se acabó lo que estaba y no fue era a endulzarlos con caramelo el agüita para beberla, o la leche. Con caramelo. Con caramelo. Sí, señor. Y hoy día tenemos de todo. Y después yo me casé. No, me casé no, después crecimos. Y se acabó la guerra. ¿Cómo vivió la gente ese fin de la guerra, María? Todo el mundo pobre. Sí. Todo. Todo el mundo pobre, porque es que no había nada. No venía nada de fuera. La guerra empobreció a la gente. Ay, sí. No venía nada de fuera.
todo era lo que se cogía aquí. Y mi padre, entonces, aquí lo que tenía era el trabajo. Claro. Y después le dieron unas bases, ¿sabes? Unas bases en plátanos a mi padre, después de la guerra. Pero mi padre crió en una finca vacas, cabras, sembraba mucho porque mi padre era un hombre muy trabajador. Y no nos dejaba pasar hambre el pobre. Nosotros comíamos plátanos guisados cuando la guerra, pero mi padre no los podía pasar de ninguna forma. ¿No? Pues yo creo que es uno de los platos más buenos que tenemos hoy día también, los polines, ¿eh? Ay, pues mi padre no podía, ni mi marido tampoco, ni mi suegra. Plátanos verdes, nada. ¿Pero eran bagañetes? No, mis suegros eran de Punta Gorda. Ah, ya decía pero yo. vivieron aquí, que compraron una finca. Y después partió con los hijos. Y yo me casé con un hijo que era de Punta Gorda, pero vivían aquí en la costa. Entonces, termina la guerra, a su padre le dan los plátanos para trabajarlos. Sí. ¿Con qué edad? ¿Recuerda usted qué edad tenía en ese entonces? ¿Recuerda? Pues no, de los trabajos que pasamos cuando la guerra. No tenía yo más recuerdo. ¿Y cuando termina, qué edad tenía usted? Ay, cuando se terminó la guerra, ¿qué edad podía yo tener? Así un poco por el aire. O mejor dicho, y así le ayudo y vamos a donde yo quiero ir a parar. Sí. ¿Con qué edad conoce usted a su marido? Bueno, de eso después de la guerra, mucho después. Pues después salíamos para la plaza los domingos. Ya antes de ponerse el sol, desde que se iba a poner el sol teníamos que venir para las casas. No nos dejaba los padres estar más tiempo fuera. Se criaba uno distinto que hoy. ¿Mejor o peor? Mucho respeto, no, mucho respeto en los padres. Que hoy también hay. Pero es diferente. Pero diferente. Te digo porque yo tengo nietas y las veo que tienen 12, 14 años y las dejan salir un fisco más tarde. Claro que sí, pero ese cambio lo he notado yo. Sí, ¿no es verdad? Yo también lo he notado. De cuando yo era más joven a hoy día, el tiempo ha cambiado mucho, me imagino después de tantos años, María. Sí, sí. Después de allí fuimos a vivir para allí, para la costa, para la misma finca donde mi padre la tenía en las cuevas, en un sitio que dicen las cuevas ahí en Tazacorte. Y después ahí conocí a mi marido. Punta Gordero. Punta Gordero, pero vivían aquí acá los padres que compraron una finca. O sea que usted por Punta Gorda poco pasó. No, sí pasé y trabajé. ¿Sí? Allá digo al sol, porque le tocó a mi marido terreno, a recoger almendras. Y no llegaba a la carretera, fue llegando poco a poco. Y yo iba con mi hija en la cadera y la cestita con la ropa en la cabeza, para mudarla, porque íbamos allá a coger las almendras, pues dos semanas, ese es un mes. Y después mi marido, las raciones no las daban sino aquí donde nosotros estábamos. Y en Punta Gorda nosotros no nos dábamos raciones porque vivíamos aquí. Y mi marido con el costal al hombro y con la otra más vieja la cogía ratito y veces caminando porque era más grande. ¿Y cuánto tiempo podían tardar, María, de aquí a Punta Gorda caminando? Ay, mi madre. ¿Tú sabes lo que era eso? ¿Tú conoces un sitio que le dice La Castellana? No. Creo que no. Y es donde teníamos las higueras y cogíamos muchos higos.
y unas parritas, castañeros, y después los cogíamos y estábamos 2 semanas, después volvíamos otra vez a recogerlos, porque mi marido también trabajaba aquí en Plátano. Pero se pasaban 2 semanas o un mes allá Sí, recogiendo sí. las almendritas. Almendras, hasta 3. No sé si tú sabes de esos costales de antes que eran de 3 litros. Sí. Hasta 3 y 4 costales cogíamos peladitas del suelo. Pero las vendíamos allá a una gente que le decían los marantos. Sí, también me suena el nombre. Sí. Me lo han nombrado ya más veces. Sí. Le vendíamos las almendras y dejábamos unas poquitas para mis hijas y nosotros. ¿Con piel o con cáscara o sin cáscara, María? No, las vendíamos peladas porque tú ves que tiene otra cáscara por fuera, pero después las vendíamos peladas y estábamos allá. Y después yo dejaba también las niñas con mi madre y mi padre, que en paz descanse. Íbamos los 2 y estábamos más tiempo, porque mi madre no tenía más nietas que las mías en ese entonces. Que sería para ella un placer que se las dejara para usted. Se volvían loquitos y las niñas lo mismo, así. Lo mismo que yo me vuelvo loco con las mías. Entonces, ¿recuerda usted cuando enamoraba con su marido? Yo sí. ¿Sí? Pero mi madre se sentaba en la puerta a coser y mi marido me decía, pero si tu madre no tiene otro tiempo para coser. Todo eso me pasaba a mí. Y él le decía que si su madre no tenía otro sitio, otro momento donde coser, sino así era la gente de antes. Las madres, no era mi sola. No, sí, que era... Que la gente que era así, porque mi madre le decía a mi novio que era mi marido, que porque no tenía otro tiempo para coser, sino siempre que él venía a enamorar. Pero claro, eso era posta para controlar. Pues claro, pero aquella niña iba con nosotros a las almendras. ¿Ah, sí? Y tenía un porrón de barro, de cemento. Ajá. Y iba a buscar el agua más abajo a casa de una familia de mi marido. Y se ponía el porrón a la cabeza para subir por un ribancito así. Y le decía el abuelo, Cecilita, mira que vas a tumbarme el porrón y me lo rompo. Lo iba con nosotros a la almendra. ¿Y tú crees que se lo rompió? ¿Tanto lo dijo? ¿Eh? Sí. Pero él le decía, Cecilita, mira que me vas a romper el porrón. Esa costumbre ya se perdió, María. Eso se perdió ya. Debería recoger las almendras. Esos almendreros ya a mí se me han secado los almendreros. Abajo se secaron porque mira, mi marido los labraba, un cuñado de él, y ya eso no se usa, ya eso nada. ¿Y la almendra se vendía bien? Ay, sí. Sí, las vendíamos bien a los marantos. Y también dolía las costillas a recoger almendras del suelo. Porque antes se recogían del suelo pelado, antes no se usaban mantas como se usan ahora. No, en ese entonces no se usaban mantas, sino ahí en tenderetes en el suelo y uno ahí a recoger almendras. Ay, mi madre. Sí, se pasaban trabajos en eso. Pero era uno feliz. Mira, higos pasados, almendras, qué ricos eran los higos pasados con las almendras. Pues después tenía 2 cabritas, hacía un queso y comíamos. Y así crié a mis hijas. Pero yo no tuve sino 3. 3 hijas. 3 hijas. Y suficiente. Y sí, y muy buenas que han sido para mí, muy buenas, que ya estoy bien y son muy buenas.
Que en ese entonces sacar 3 hijas adelante también era complicado, María. Pues tú sabes que como teníamos las cabritas, las almendras, los higos pasados, si no las pasamos, pues como rico no, medio. Tranquilito. Tranquilito, sí es verdad, y eran chiquitas tranquilas, no porque fueran hijas mías, sino que fueron chicas tranquilas. ¿Y cómo es ese momento en el que su madre, cansada de coser, su novio va y le dice a sus padres, porque eso en ese entonces se usaba, de que se quería casar con usted? Mi madre no quería. ¿No? Mi madre no dice que pues no tenía sino yo sola hembra y los demás 3 varones. Y a ella le parecía porque que yo no sé qué pensaría ella si yo no la iba a querer más y qué. Pero mi madre fue una mujer muy buena, se me murió del corazón. 62 años. Se murió mi madre. Después, ella vivía más arriba de mí. Pero yo, mientras mi madre estuvo mala y todos los médicos me decían su madre no escapa, yo no la dejé sola. Y mi marido se ponía, pero no tenía más hijas que yo sola. Los varones no son para las madres como las hembras. Te quiero decir, en atenderlas, que hay que bañarlas, y es distinto. Hay hijos que sí, pero yo no me atreví a dejarla. Yo quería mucho a mi madre. Era muy buena madre y muy buen padre. Después mi padre, que en paz descanse, el pobre, le cortaron una piernita. Me lo llevé yo para casa y lo atendí yo. Ay, sí, yo también he pasado, yo también pasé. Sí, todos hemos pasado un poquito, pero siempre es más bueno acordarnos de las cosas buenas. Pues no, sí. Bueno, usted cuénteme, porque le estaba preguntando yo antes, cómo fue cuando su novio le fue a decir a su madre que se quería casar con usted, pero que su madre no quería, pero al final sí la dejó. Porque creo que me mandaba a mi padre. Y no sé si tú no te acuerdas, pero habrás oído el cuento. Había un cura que le llamaban Don Julián y fue mi padre a darme el sí. Y empezó a preguntarme los rezados y dice, no, basta, yo las conozco, que los de Lanzarote son muy devotos, eran muy religiosos. Sí. Y después me casó un curita que vino, que lo llamaban Don Santiago, porque Don Julián ya estaba viejito y no iba para la iglesia. Y a la primera que había casado había sido a mí. ¿Sí? Después que se hizo sacerdote. Yo no sé si era de La Gomera, parece que oía yo. Y después mi padre, pues no, y mi padre dice, no, métela de monja. Cuando decía que no me dejaba, que no me casara. Y dice mi padre, pues métela de monja. Todas esas cosas. Qué curioso que el padre estuviese más a que sí, que se case la niña, que la madre. Porque sí, porque es que no tenía aquí nadie ni hermanas ni nada. Porque como era de Lanzarote y mi padre vino para aquí lo que tenía las amistades de vecinas y eso. Y mi madre no era vecinera. Mi madre se ocupaba de coser la ropa a los hijos, al marido y a uno, y de tanto. No era una mujer vecinera. Y a ella le parecía que yo no la iba a querer llamar, sería. Pero también es verdad, porque a lo mejor en ese entonces, María, cuando uno se casaba, se iba de la casa. Pues no, pues me fui a vivir para casa de mi suegra. Sí. ¿Y usted se acuerda de ese día, del día de la boda, se acuerda? Yo sí. Me acuerdo que los zapatos que me compraron eran con unas trompas, ellas se ríen porque como unas trompas de un camión de eso. A veces eran peleaditos así, no, mira, eran así.
Las trompas eran así. Los tacones eran así, gordos. Y el traje me lo hicieron en el taller en Tazacorte. Una muchacha que la llamaban Patti. Y después, pues ella ya no le quedó más remedio que comprarme la tela y todo. Entonces. Se hizo de rogar al principio. Pues sí, pues yo por eso no iba a dejar de quererla, pero Ley de vida. era así. Y mi padre era más. Pero ya te digo, yo creo que era por eso, porque se diría, mi hija ya se va a ir. Y cuando vinimos de casarnos, una cuñada mía, hermana de mi marido, fue la madrina de boda. Y un cuñado de ella, hermana del marido de mi cuñado. Pero resulta que él no entraba a la iglesia, no eran devotos. Y un hijo de él fue interino por el padre, a servirme de padrino. Sí. Sí. Ah, pues yo me creía que en esa época todo el mundo era devoto. No, esta gente no. Porque mi marido decía, y trabajaba con él en las vacas, y siempre decía, usted es el padrino mío de boda. Y él le decía que sí, que sí. Pero luego estuvo por la plaza de Tazacorte y llamó al hijo, y entró el hijo conmigo, interino, por el padre. ¿Y fue difícil para usted o no irse a vivir a casa de su suegro? No, porque nosotros vivíamos más abajo, mis padres, y yo la conocía. Y mira, y desde que íbamos todas las noches después de cenar un ratito, mi padre, mi madre y yo y mis hermanos. Pero desde que me hice novia de él, ya mi madre no quiso ir por la noche. Dice que no. Sí no se pelearon ni nada, sino... No, claro. No. Pero qué curioso, ¿verdad? Sí, eso era así. Bueno, ellos por lo menos, los padres míos, dicen no, porque se creerán que queremos que se case contigo de una vez. Que eran raros en ese detalle. Antes la cosa era así. Qué curioso. A mí me resulta bonito porque es diferente a lo de hoy. Y por eso me resulta muy bonito. Hoy es muy bonito. Ya se me han casado mis nietas y todo el mundo, pues bien. Y salían con los novios. Pero yo me acuerdo que íbamos para el cine de noche alguna vez, no siempre. Y mi madre iba a agarrar el brazo mío y mi marido fue ¿Pero por qué? ¿Se iba a escapar? No. No, sino que eso era así. ¿Sabes? Que era... Yo creo que es que tenía miedo ella, como no tenía nadie aquí. Si una mi sola hembra diría, pues si esta chica se me va. Digo yo, que sería. Ella a mí no me dijo nunca nada. Sino que no te casas todavía, mija, no te casas todavía, no dejas de ser novio, mija. Digo, ¿cómo que lo deje si me gusta? Y mi familia era muy buena, la familia de mi marido fue muy buena. Yo no tenía hermanas, pero para mí todas eran como hermanas mías, las quería yo y ellas a mí. ¿La cogieron bien? Sí, y mi suegro. Imagínate que me dieron una habitación para yo vivir, en su casa grande, en la costa. Y en la costa vivo. ¿Y hasta el día de hoy dónde mismo? No. Ahora estoy en casa de una hija. Y la casa mía vive una nieta mía. Porque a una le di donde hacer la casa. A la otra, que está en Tenerife, le di otro pedazo. Y después a esta le dejé la casa, a la más chica. Y dice, no, tú ahora vas para casa.
y estoy allí. A mí también me dijeron que usted era muy amañada, bordando. Bordando y haciendo crochet. Ay, mi madre. Sí, mi hijo. Y toallitas. Y yo tengo una sobrina en Punta Llana, que un hermano mío, el más viejo que vino para aquí con mi padre. ¿Con su padre? Se casó en Punta Llana. Que él fue a la guerra. El que fue a la El guerra. que fue a la guerra. Sí, que iba a salir ese mismo día que estalló la guerra. Se le cumplía ya el cuartel. Y mira. Y no sabía escribir. Y dice que habían terminado una batalla y estaban en una trinchera cantando. Le entró una bala por aquí, por lo del pobre, le salió por aquí. Y le llegaron a decir a mi madre que mi hermano se había botado mi hijo, de eso donde uno va cuando está enfermo. ¿Del hospital? Que se había tirado por la ventana. ¿Sí? Ay, chico de justo. Y después fue mi padre a trabajar, que trabajaba en las bases, y le dijeron, don José María, dice, a usted hoy no le pertenece trabajar. Dice, ¿cómo que no me pertenece trabajar? ¿Por qué? Dice, porque usted tiene en el ayuntamiento ¿cómo se llama eso que se mandaba? ¿Un burofax? ¿Telegrama? Dice, usted tiene en el ayuntamiento un telegrama que su hijo se murió. Fue mi padre, y era don Pedro Gómez el que estaba de alcalde. Y fue, y entró y le dijo que si él tenía allí un telegrama del hijo que se había muerto. Dice, ¿quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted eso? Y mi padre no le quiso decir. Lo siguió hasta abajo, hasta la escalera, por allí para abajo, y mi padre no le dijo nunca quién se lo dijo. Y el capataz a mi padre se lo dijo porque se lo dijeron. Claro. Y fue mentira, para que tú veas. Y después mi madre, más fuerte, tenía luto por una cuñada de ella, tía mía, hermana de mi padre, y le daban el pésamo a mi padre y a mi madre en el nombre del hijo, porque antes la gente se vestía de negro mucho, y mi padre se ponía una corbata negra. Ay, no, sí, mi madre también pasó, nosotros pasamos también. Y yo que era una chica no, cuando la guerra yo era una mujer. Y así, todo eso pasamos nosotros. ¿Qué es el recuerdo que a usted más le gusta de cuando llegó a Tazacorte, esa época que vivió de niña? ¿Qué es lo que usted siempre recuerda y dice, yo eso nunca lo voy a olvidar? Mis amigas de la escuela. ¿Sí? Y mi familia de allá. Porque eran las hermanas de mi madre y las hermanas de mi padre. Y nos querían mucho. Y yo cuando llegué aquí vi el chorro del agua, me ponía privada. Pues yo cogía el agua de las libres y la tenía que calentar para poderme bañar y ahorrarla porque no te creas. Allí antes no llovía mucho. Y así yo aquí, como fui acostumbrando. Y como me inventaron buenas amigas en ese entonces, que no era la gente así. ¿Sabes? La gente hoy también es buena, pero... ¿Se vivía de otra manera, quizá, María? Sí. Como más recogida. ¿Más unidos? Más unidos. Hoy también la gente, yo lo veo que sí, pero no. Hoy hay más rencillas, ¿no es verdad que sí? ¿Qué necesidad? No es verdad que no hay necesidad de eso. Ninguna. Yo, ya te digo, tuve
Esas cuñadas que tuve de mi marido, unas cuantas. Jamás en la vida me peleé con ninguna. Esta va para Venezuela, una se casó y se fueron para Venezuela, y lo que le mandaba a las hermanas me mandaba a mí. Y para mis hijas, cortes de traje, que antes aquí no había una cosa que le decían nailo y era como con una florita más bonita, y le mandaba para mis hijas, mi cuñada de Venezuela. Sí, señor, y mi suegra. Viví allí y te lo digo, que nunca tuve, pues yo no, porque yo la respetaba. En ese entonces se respetaba a la gente. Yo creo que se respeta menos. Creo. Los tiempos han cambiado, a lo mejor. Sí, no, ¿verdad? Pues se vive distinto. ¿Y qué prefiere usted, los tiempos de ahora o los de antes? No, de antes no, porque tenía que trabajar mucho. Ay, yo trabajé en un almacén de los Hernández. ¿De plátano? Sí. ¿Sí? Sí. Pero en el almacén, ¿qué hacía usted? En qué hacía, pues se tendía de esos papeles para empaquetar las piñas, ponerle pinillo y después ponerle otro papel encima, y luego el hombre traía la piña y nosotros las envolvíamos así, las amarrábamos, y los hombres las apretaban con un cordón de esos de... Trabajé. Después se acabó, eso era en caja. Trabajé unos años en el almacén allí de los Hernández. Ah, yo pensé que usted había sido ama de casa. No, también fui ama de casa, pero también era... O sea, trabajaba en los dos sitios. Sí, pero... ¿Y en ese entonces trabajaban muchas mujeres, María? O... Sí, 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 sí. Y una señora se quedó, pero ya estaba retirada y tenía el miedo de dejarla, que se podía mancar. Pero le daba pena de dejar el almacén y de dejar la compañía de nosotros. Pero después las chicas nuevas se fueron casando. Mi hija también trabajó, una de ellas, y después se casó. La madre de cuál, de esta, de la que vive aquí. ¿Y usted qué hacía? ¿Borde, crochet? Bueno, bordaba, crochet, cosía los pisos de mis hijas y las ropitas y todo. Porque antes no se compraba nuevo, sino se surcía. La ropa más bien del marido. Yo no tuve sino 3 hijas, varones no tuve. Pero yo lo que surcía la ropa de mi marido. La de mis hijas, no, ellas no rompían mucho. ¿No? Estaban a la escuela. Y así. ¿Y usted era buena estudiante, María? No, yo no sé leer mucho. A mí, mis padres me hacían trabajar en los tomateros de ellos, que ellos cogían, y perdía más escuela. Ay, Dios mío. ¿Por recoger el tomate? Estuve a recoger tomates. Sí, los sembraban ellos y los llevaban a los almacenes y no nos quedaba dinero. Solamente un año me quedó, pero sembrado de mi marido y mío. Pero mira, no, y de mi madre, que en paz descanse, aquellas matas de tomatera. Ese año me quedó, me parece que 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. Sí, que antes eran pesetas. Para mi madre y 2.000 para mí. Fue el único año. Pero trabajar, sí trabajemos en tomateros y nada, no quedaba nada y nada. ¿Pero cómo que no quedaba nada? No nos daban nada. ¿Entonces? Iban a arreglar las cuentas y dice que no quedaban. Porque ¿qué? Todo eso era así, mijo. Se cansaba uno a trabajar y a llevar tomates, los tableros de tomates para el almacén. Íbamos a arreglar las cuentas y dice que no quedó. Ellos sí le ganaban, seguro. Ah, ya. Y nosotros, gracias a las verduras que sembrábamos pues muchas verduras, ajo, cebolla,
y todo, pantanas, todas esas cosas. Sembrábamos y cogíamos. ¿Y qué se comía en ese entonces, María? ¿Cómo comían ustedes? Bueno, pues comíamos, pues yo comí mucho, sembrábamos judías en los plátanos, se cogían muchas judías y comíamos potaje, muchos potajes. Yo tengo una sobrina por parte de mi marido que venía de Punta Gorda y a vez de ir para casa de las hermanas de la madre, venía para casa porque le gustaban los potajes que yo hacía. Se desayunaba con potaje. Sí. ¿Sí? Le gustaba. Y la hija mía más vieja también. Ah, pues entonces ya estaban comidas para todo el día. Si desayunaban con potaje. No, no, yo guisaba papitas después por el mediodía y eso. Y merienda de gofito amasado con azúcar. Y como cogía higos pasados también. Y almendras. Y tenían unos primos que pues trabajaba el padre y compraban algún pan y ellos estaban desconsolados y le daban un pico pan a mis hijas, a una de ellas, y por un puñado de higos y almendras. Y un día miro yo la caja y veo aquel hoyo así para abajo de los higos, digo, pero y pues aquí habrá un ratón que se meterá en la caja, dice. No, mamá. Digo, entonces, ¿por qué está esto así para abajo? Los higos se cogen a hecho. Dice, es que Cuco nos cambia un fico pan por los higos pasados y almendras. Digo, ustedes no vuelvan a hacer eso, ¿eh? Sí, mija, todo eso. Porque usted era buena cocinera. No. ¿Cómo que no? Si me dijo que el potaje le salía bueno. Al potaje sí. Porque mataba algún cochino. Sí, y tenía coles. Todavía no había heredado los plátanos de mi suegra, pero ella nos dejaba coger coles y calabazas y todo eso que sembraba allí. Y hacía potaje. ¿Cuál es el secreto para que quede bueno el potaje? Porque el secreto, echarle carnita. Y escaldado por la noche. Tiene que haber un secreto. Siempre los cocineros, cuando hacen un plato muy bueno, siempre tienen un secreto. Pues que es con el que hacen el potaje bueno. Le echaba pues verduritas y judías, porque era como tenía ya después judías, y carnita cochina. La salaba, mataba al cochinito, lo salaba, lo ponía en una barrica, y siempre todas las noches iba quitando un poquito. Y un poquito de manteca. No, manteca no me gustaba mucho, ¿no? Echarle a los potajes. No me gustaba mucho. Pero la carnita, esa era sabrosa. Y más criado de uno. Me imagino que esa carne no sabía igual a la que comemos hoy de cochino, ¿verdad que sí? No, sí, es verdad que no. El otro día mismo, no, aquí sí comimos el otro día cuando yo cumplí los 90. También estaban buenas. Pero no sé si la trajeron del Pasto, ¿sí? ¿De dónde? Qué carne buena. Pues María, yo le digo a usted que yo firmo ahora mismo por llegar a 90 años como usted. Porque no los aparenta ni de cuerpo, ni de cabeza, no los aparenta para nada. Pero no hago nada, no puedo hacer nada ya. ¿Pero y para qué no le quiere? ayudo a mi hija en nada. ¿Pero y para qué quiere ayudar? ¿Para qué quiere hacer nada? ¿Cuántos años ha estado usted trabajando y manteniéndolas ahora que la cuidan a usted? Ahora vive usted como una reina. Pues hasta ahora se ha vivido. ¿Ve? ¿Para qué ¿Cuántas fatigas pasó usted? Trabajando, ¿eh? No, y cuando iba para Punta Gorda que no había carretera. Y para Punta Gorda caminando, ¿eh? Sí. Pues ahora le toca a usted disfrutar. Ay, Dios mío. Y que trabajen las hijas y las nietas también a cuidar a la abuela. Pues no tengo cosas que dar hasta Bueno, ahora. Entonces no se sienta mal, siéntese bien y disfrute. Sí, es verdad. Bueno, María, pues nos vamos a despedir, que en la tele el tiempo, usted sabe cómo es. Sí, Siempre es quien sí. manda. Muchísimas gracias Y ustedes. por haberme invitado a este sitio tan bonito
que me ha gustado mucho. Sí. Me imagino que ese cumpleaños habrá sido fantástico y Sí que se lo habrá fue, sí pasado fue. muy bien. Sí fue. Muy tranquilito, mira. De aquí a allí, eso era en redondo. Ahí dentro de la cocina de la familia mía, todo. Aquí. Y tranquilo. Iban a traerme la música, pero como se le murió el suegro a ella, había poco tiempo, no la trajeron. Y a mí la música me da sentimiento. ¿Sí? A mí no me gusta mucho la música. La tele y eso. Pues le voy a hacer una recomendación. Siga cumpliendo años así de bien. Muchas Y gracias. no deje de celebrar uno. No, si Ni puedo, uno. no. Mientras yo pueda, que ellas me arrastren en el coche y me cojan por los brazos. Bueno, y ahora usted ya, la próxima vez que se vaya a Lanzarote, nos volvemos a ver y me cuenta qué tal le fue. Sí, aquella es la que va conmigo a Lanzarote, aquella. Pues la próxima vez que vaya nos volvemos a sentar y me cuenta. ¿De acuerdo, María? Sí, y me perdonen, porque yo no sé hablar de otra forma. Y a todos vosotros, amigos de Canal 11 de La Palma y Canal 4 Tenerife, muchísimas gracias por haber compartido este momento con María aquí en La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma. Les invito a que la próxima semana sigáis en sintonía de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, porque os seguiremos sorprendiendo con más palabras mayores, porque Canal 11 es La Palma.